En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Juan, capítulo 2, del 13 al 22. En aquel tiempo, como ya se acercaba la fiesta de la Pascua de los judíos, Jesús fue a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de novillos, ovejas y palomas y a los que estaban sentados en los puestos donde se le cambiaba el dinero a la gente. Al verlo, Jesús tomó unas cuerdas, se hizo un látigo y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus novillos. A los que cambiaban dinero les arrojó las monedas al suelo y les volcó las mesas. A los vendedores de palomas les dijo: saquen esto de aquí, no hagan un mercado en la casa de mi Padre. Entonces los discípulos se acordaron de la escritura que dice: me consumirá el celo por tu casa. Los judíos le preguntaron: ¿qué prueba nos das de tu autoridad para hacer esto? Jesús les contestó: destruyan este templo y en 3 días volveré a levantarlo. Los judíos le dijeron: 46 años se ha trabajado en la construcción de este templo y tú en 3 días lo vas a levantar. Pero el templo al que Jesús se refería era su propio cuerpo. Por eso, cuando resucitó, sus discípulos se acordaron de esto que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En este Evangelio encontramos varias cosas muy importantes. Aquí hay algo inadecuado que está pasando, y es que está la gente mercadeando en la casa del Señor. Están valiéndose de trueques, y todo eso de una manera ilícita, ruin, engañosa. Están burlándose de la casa de Dios. Yo me pregunto si tú, esposa o esposo, también te estás burlando de tu propia casa, que es casa de Dios también. Porque ese hogar que tú tienes ha sido santificado por tu matrimonio en ese sacramento. Porque esa casa te la ha querido ofrecer el Señor. Porque en esa casa se está esperando que Dios sea el que esté reinando. ¿Será que tú también estás como mercader haciendo cambios, trueques inadecuados? Ese es el llamado de atención. Y hay una cosa muy bonita. Le entró a Jesús un celo. Realmente tú también tienes ese celo porque en tu casa no estén pasando esas cosas malas que no tienen por qué suceder. ¿Será que también te ha parecido el celo para que tu esposa tenga que cambiar algunas cosas que tu esposo tienes que emitirle? ¿Será que tu esposo tiene que cambiar algunas cosas que ese celo de Dios te está consumiendo para decirle a él que cambie? ¿Será que esos hijos también están necesitando de esa autoridad de la que cuenta Jesús, porque en ese momento él no podía conciliar? Por eso hay algunas cosas que son muy claras. El Señor tiene muchos llamados en esta escritura, que son llamados enfáticos, llamados radicales. No robar es no robar. No es que si nosotros cogemos alguna cosita que no tiene mayor valor, no importa. No es que si nosotros dejamos de pagar algunas obligaciones, no importa. No. Robar es no robar. Y así sucesivamente con todo. Estamos con una radicalidad importante que Dios nos propone y que nosotros no queremos. Estamos con una flexibilidad que nos propone el mundo, que nos propone la psicología, donde las cosas son relativas. No. La radicalidad de Dios es enfática. El mensaje de Él es muy claro. Esposos que llegan a la madrugada, esposos que pueden llegar tarde de su trabajo, hijos que pueden hacer lo que quieran. No. Un joven en una terapia de familia extrañamente decía: yo acepto que he irrespetado a mi casa. ¿Cuántos jóvenes hoy en día pueden decir: he irrespetado a mi casa? ¿Cuántos esposos, esposas pueden decir: he irrespetado a mi casa? Me pareció increíble escuchar, porque hoy en día esas cosas casi no se escuchan. Este muchacho se refería a que en fines de semana, mientras sus papás iban a su finca, él había entrado a algunas mujeres a la casa. Y él sabía que eso no estaba bien hecho. Eso es respetar un hogar.
son las cosas y es el celo que nosotros tenemos que tener. Nuestra casa no es para eso. A nuestros hijos no los podemos tener en el lugar, en sus habitaciones, para que con sus noviazgos manejen como si fuera un hotel o peor aún un motel. Y así tenemos que hacerlo nosotros con absolutamente tantas cosas que el Señor nos está exhortando. Por eso, también a lo último, dicen los discípulos que después de que Él murió, se dieron cuenta que ese templo al que se refería Jesús era el mismo. Y dice que entonces entendieron su palabra y la Escritura. Aquí en esta Escritura está el manual de cómo debes vivir tú como esposo, como padre y como hijo. La gloria sea al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo.